Bien, en este video se van a presentar todos los aspectos que fueron necesarios a desarrollar para lograr simular, diseñar e implementar el sistema automatizado para el monitoreo y control de crecimiento de pollos, sistema y proyecto que fue propuesto para el curso de diseño mecatrónico. Tenemos la sesión de implementación, tenemos los sensores. El primero de temperatura, que mide temperatura y humedad. El segundo, la luminosidad. Y el tercero, que es la calidad de aire. Asimismo tenemos los actuadores, tres actuadores. Tenemos ahí, puede ver el ventilador, el cual está controlado mediante un driver H, en el cual nos va a regular la velocidad de 0 a 12 voltios. Luego tenemos las luces, los focos, puede ver, el cual está controlado con el dimmer, que varía su luminosidad mediante el ciclo de trabajo. Y así mismo tenemos acá el calefactor, donde, como se dijo, ¿no?, tiene dos resistencias halógenas, en la cual se controló mediante un módulo relé, en el cual acá se puede ver, ¿no? Para el nivel 1 se va a activar un solo relé, es decir, una sola resistencia halógena, y para el nivel 2 se van a activar las dos resistencias halógenas. Y así mismo tenemos para el módulo relé también hemos conectado el humidificador, en el cual está conectado con el sistema. Y cabe recalcar que el actuador, el calefactor y las luces están alimentados mediante 220 voltios AC, y el humidificador está conectado con 24 voltios, y el driver H también, que tiene su alimentación de 2. Ya podemos ver el funcionamiento. Ahora se va a hacer una prueba de validación de funcionamiento del sistema. Para empezar, los datos son obtenidos de los sensores ubicados en esa parte y son leídos por el ESP32, el cual está conectado a una red Wi-Fi, y en él se ha abierto un puerto para alojar la página. Y en esta se imprimen los valores de los sensores. Aquí está humedad, temperatura, luminosidad y aire. De acuerdo a la relación de temperatura y calefactor, por ejemplo, ahora mismo, como nos encontramos a 30 grados, ambas resistencias halógenas del calefactor están encendidas. En el momento en el que se pasa aproximadamente a 31 grados, una resistencia halógena del calefactor debería apagarse por acción del controlador. Bueno, ahora que nos encontramos cercanos a los 31 grados, vamos a ver cómo reacciona el calefactor. Ahora se coloca el valor en tiempo real del sensor, en este caso, y nos encontramos a 30.8 grados centígrados. Ahora mismo 30.9, debería estar a punto de apagarse la resistencia, y ahí está, se apagó. Asimismo, el foco también está apagado debido a que ya la parte de la luz está proporcionando el calefactor, entonces en consecuencia el foco se apaga. Para la implementación del sistema se dividieron las tareas. Lo primero fue construir el prototipo, es decir, la casa de los pollos. Esta está hecha de tablero OSB y el techo es de AAA tipo Sapelli. Las dimensiones del prototipo no son cualquiera, sino que se tomaron en cuenta y se escalaron de investigaciones anteriores. El prototipo fue llevado a la universidad para la revisión de avances. Ahí también se implementó la parte eléctrica, la conexión de sensores, listo para su conexión. Paralelo a eso también se avanzaron con pruebas de control y monitoreo. Por ejemplo, ahora mismo se muestra una de las pruebas que se hizo para el envío de datos a la página, en este caso con un sensor ultrasónico, simplemente a modo de prueba.
Además, también fue importante la implementación del tablero. Aquí es donde irían el ESP32, el Raspberry y todos los componentes. También fue imprescindible la obtención de los pollitos que habitarían la casa. Y finalmente se finalizó con ajustes finales de detalles entre todo el equipo. Parte de la simulación del prototipo. Tenemos básicamente la nave que se diseñó a gran escala y se busca conocer el comportamiento de la temperatura dentro de la nave, de lo que es el aire, el flujo del aire, y que justamente haya que hayan correctos valores, ¿no? Para confirmar justamente con la instalación física. Lo primero que se tiene que hacer entonces para esa simulación del flujo es activar el Flow Simulation de SolidWorks y crear un wizard. En este caso simplemente vamos a usar las medidas internacionales, vamos a analizar el flujo interno justamente de la nave. En este caso vamos a tener en cuenta la gravedad, el gas con el que vamos a trabajar, en este caso sería obviamente el aire. Ahí está, el aire. Y debido a que no va a ser debido a que no, por el tipo de factores que tenemos y condiciones, no se va a llegar a trabajar con un flujo turbulento, ¿no? Entonces nos limitamos a que sea un flujo laminar. En este caso dejamos la pared diabática y bueno, una rojilla de 0. Aquí tenemos algunos parámetros como son la presión y la temperatura del ambiente. Tampoco vemos nada y lo dejamos ahí. Una vez hecho eso, debería reconocernos el dominio computacional. Lo siguiente que se procede a hacer es indicar las fuentes de calor que se tengan, los ventiladores, y darle las condiciones de frontera para que así podamos establecer las variables que se quieren hallar y ejecutar la simulación. Ya establecido eso, simplemente tendríamos que definir las variables que queremos alcanzar, ¿no? En este caso se van a escoger mayormente las que tienen que ver con temperatura, el fluido en sí, ¿no? Que es lo que nos interesa conocer. Entonces, una vez que hayamos justamente insertado los ventiladores, van a aparecer justamente estas flechitas que nos indican justamente por dónde va a estar entrando el aire, o van a generar justamente el aire de estos ventiladores. Lo siguiente, podemos justamente también insertar la superficie de calor. En este caso va a simular el calefactor. Tenemos ahí la cara, que es la que va a generar justamente el calor, y colocamos la potencia. En este caso estamos usando la potencia máxima de nuestro calefactor, que es 800 watts. Una vez que se seleccionan esos objetivos, aparecen en este lado, ¿no? Entonces, más o menos qué es lo que queremos conocer. Bien, entonces una vez que se tiene todo esto listo, se puede dar a correr la simulación donde se van a hacer los cálculos. Le damos en Run y esperamos a que salga el solver de Flow Simulation. Está aquí, donde justamente comienza a hacer los cálculos respectivos. Y lo último sería colocar la condición de frontera, bueno, ya teniendo el ventilador y la fuente de calor.
La condición de frontera, que es justamente la presión ambiental que va a haber aquí en las ventanas. Solver ya terminó. Se nos genera aquí los resultados. En este caso podemos justamente, tenemos aquí todas las opciones de las que podemos disponer respecto a los resultados que hemos obtenido. En este caso, por ejemplo, queremos conocer lo que es la trayectoria, ¿no? justamente del flujo de aire. Si comenzamos con la presión, vamos a ver que como podemos ver aquí en la escala no hay mucha variación, pero sí podemos observar, ¿no?, que en esta zona del suelo es donde se concentra la mayor presión, pero sí, esa mayor presión no es muy significativa. Luego podemos observar lo que es la temperatura. Entonces la temperatura está en grados Kelvin y como podemos observar en el color, se está manteniendo entre los valores de 292 y 435. Se podría obtener un valor más preciso, pero bueno, no se cuenta con eso de momento. Lo que sí se sabe es que justamente esto cumple lo que necesita justamente los pollitos para poder estar saludables, ¿no?, ya que se recomienda que estén en una temperatura entre los 30 y los 35 grados Celsius, que serían aproximadamente unos 303, 305 grados Kelvin, ¿no? Y como podemos ver, entonces eso se cumple dentro de la simulación. Podemos también ver cómo es el recorrido justamente del flujo de aire con la... Otra cosa que observamos es que las ventanas justamente también, ya que en la vida real la implementación del prototipo posee mallas, entonces va a dejar salir cierto flujo justamente por la ventana, ¿no? O sea, cierto aire se va a escapar por la ventana. Eso se puede apreciar aquí con las líneas justamente que siguen la temperatura y el flujo de aire. Por acá también es donde más escapa el aire. Tenemos las demás ventanas. Tenemos cómo chocan con el calefactor, justamente es el que está calentando el aire, ya que recordemos que esto está entrando por este ventilador y este otro ventilador debajo, que se puede ver cómo es que fluye el aire ahí a temperatura ambiente, y justamente con el calefactor se está llegando a la temperatura deseada. De igual manera podemos observar lo que es la velocidad del aire. Como podemos ver, el aire ingresa principalmente por los ventiladores y luego va circulando toda la nave, ¿no? En este caso justamente la colocación de estos ventiladores permite que haya una circulación de manera circunferencial, se podría decir, dentro de la nave. La velocidad principal del aire que se encuentra dentro de la nave está entre más o menos el rango recomendado, que es de 0,1 a 0,3 metros por segundo, ¿no? Entonces vemos que está en esa zona. Es lo recomendado para los pollitos, ¿no? Y obviamente vamos a tener una mayor velocidad en la entrada de los ventiladores, ¿no? Justamente que es donde más se concentra la velocidad en un inicio del aire, y es por eso que también se ha hecho elevado del suelo, para que justamente esa velocidad no perjudique y no les dé directamente a los pollitos. Y bien, eso sería todo entonces por parte de la simulación. Podemos observar finalmente a modo de animación las trayectorias del aire y su velocidad. Bueno, ahora lo correspondiente al monitoreo básicamente es recoger los datos de los sensores y mandarlos a la página web y a la Raspberry. Para eso se usa el ESP32. Este ESP32 puede ser programado en distintos entornos, pero uno de ellos es la misma IDE de Arduino, conocida por nosotros. Es por eso que hemos elegido programar aquí también. Hay bastante código, pero el principal o los principales son estos cuatro para inicializar. Esto de aquí nos va a permitir mandar datos a Raspberry mediante el protocolo MQTT. Esto de aquí permite conectarse a la red Wi-Fi, abrir un servidor
local y cargar los archivos de la página. Todo esto son inicializaciones propias que ya vienen de fábrica y están especificados para cada sensor. Aquí, por ejemplo, ciertas especificaciones para que puedan conectarse, la IP de la Raspberry. Y bueno, básicamente acá obtenemos, por ejemplo, la lectura de la humedad. Esto se va a repetir para el resto en esta función. Es como si lo hiciéramos en Arduino de manera continua, pero ahora lo encapsulamos en una función solo para generar un valor. Este valor, por ejemplo, es muy simple. En este caso, solo una línea es el H. Este H se manda en forma de JSON a la página, como se puede ver acá el H, y a la vez, mediante esta estructura, mandamos ese valor a la Raspberry. Bien, mediante este topic. Mediante este topic es que se captura en la Raspberry. Lo mismo se repite para el resto. Por ejemplo, acá para la temperatura es lo mismo. Tiene dos partes. Acá en este caso para la luminosidad es lo mismo. La luminosidad se obtiene ese valor, este valor se agrega acá y se manda al MQTT. Para el caso del aire es algo más elaborado, pero la idea es la misma, conseguir el valor. En este caso es este de acá. Y bueno, acá se obtiene la IP. Con esta IP vamos a acceder a la página. Se cargan los datos. Siempre tenemos que cargar los datos y acá es donde se envían. Como se puede ver, acá lo enviamos con un topic barra sensor 1 barra sensor 2 que van a ser obtenidos en la página. Y la misma función que han estado para cada sensor. Y bueno, el resto son la cargar los archivos. Aquí, bueno, como hemos trabajado con HTML, CSS y JavaScript. Y en este caso es el reconnect para, en caso no se tenga conexión con la Raspberry mediante MQTT. Bueno, en cuanto al código, solo voy a mencionar que esto de aquí corresponde a la interfaz del administrador. Esto de aquí es la interfaz de monitoreo. Y esto de aquí es cómo se capturan los datos. Lo más importante en este código es el fetch. Como mandamos desde la ID de Arduino con barra sensor 1, así es como identifica de cuál trata cada uno. Bueno, lo siguiente que se quería mencionar es que se cuenta con una interfaz de usuario. Cada vez que se genera la IP tenemos que ingresar aquí, y al momento de ingresar a la IP que se genera en la ID de Arduino, siempre nos va a mandar a la interfaz de administrador. Tenemos que pasar esta interfaz con la contraseña y el administrador correcto. Una vez de que se ingresa, siempre nos va a aparecer en apagado. Lo que nosotros tenemos que hacer es encender, y ahí recién va a empezar a leer los datos y a mandar los datos mediante MQTT a la Raspberry. Ya, primero tenemos lo que es el programa Python del controlador. En este caso tenemos la importación de las librerías. Tenemos cómo se define la función controlador, que luego va a ser llamada por la función principal. Y acá se pasan tres parámetros, ¿no? El dato de temperatura, el dato de humedad y el dato de luminosidad, que son los tres que se controlan. Ahora, la temperatura, acá lo que llegamos a definir es el rango, ¿no? De 0 a 50, y con un paso de 1 para la temperatura, para la variable de entrada. Igual para la luminosidad, de 0 a 50, y la humedad de 0 a 100, porque es hasta 100%. Bien, entonces para el ventilador y el calefactor y el humidificador, así como para las luces, que son las salidas, también se definen sus rangos, en este caso 0 a 5, todos, un paso de 0.1. Acá lo que vamos a definir es las funciones de membresía, tanto para entradas como salidas, y donde en su mayoría todos tienen 3, excepto la temperatura y la luminosidad, que tienen 5 y 4 respectivamente. Haciendo uso de la base de conocimiento, se crean las reglas de diferencia, como en este caso, en donde podemos nosotros determinar cuál es la lógica a seguir, ¿no?
para después hacer el cálculo computacional. Y esto ya es cuestión a criterio personal o también a algún tipo de información adicional que se pueda encontrar en internet. Finalmente se crea el sistema de control difuso con las reglas que ya se han mencionado y se crea la simulación. Ahora, acá se reciben las entradas, en este caso las entradas son los datos que se recibieron acá en la función, y estas entradas luego se simulan. Una vez simulados obtenemos las salidas, que debería ser el ventilador, el factor luz y un modificador, y se le añade una variable para cada uno de estos datos. Ahora, nosotros vamos a lo que es la conexión entre el ESP32 y el Raspberry. Tenemos lo que son la importación de librerías y la definición de variables. Y lo que hacemos es leer los datos, en este caso que nos manda el ESP32 usando MQTT, para que esos datos se almacenen en estas variables de dato, temperatura, humedad, luminosidad y aire, y también se puedan guardar en un Excel, ¿no? Para quizá el posterior uso que se necesite. Ahora, acá lo que hacemos es la configuración del cliente MQTT y la conexión con el localhost. En este caso, como estamos conectándonos con el Raspberry que está en la misma red Wi-Fi, usamos localhost, pero podemos también reemplazar por el IP que nosotros necesitamos, ¿no? Y los topics que se van a suscribir: sensor de temperatura, humedad, luminosidad y aire, que son los mismos que se observan en la guía de Arduino para el código del ESP32. Ahora, el client loop start lo que hace es hacer un bucle de la lectura de datos de manera simultánea al resto de funciones, es decir, es como si aplicáramos hilos para que esto funcione, ¿no? Ya que también hay la función de client.loop-forever, la cual no permite generar código después de eso, sino que simplemente suscribe, pero no te deja hacer otro tipo de cosas. Entonces, con esa función podemos trabajar en paralelo con el resto del código. Y una vez que recibimos los datos, podemos acá nosotros imprimir cuáles son los datos de temperatura, humedad y por acá el de iluminación. Ahora, hacemos un condicional que cuando los datos de temperatura, humedad y luminosidad estén en none, ya que en none fue como se definió inicialmente, podemos poner que el controlador aún no está listo para funcionar. Esto porque aún no se reciben datos que nos permitan aplicar las reglas difusas. Y posteriormente a eso, cuando ya recibe datos, lo que hacemos es enviar este dato, por ejemplo, almacenar este dato de salida de ventilador, salida de calefactor, luz y de humidificador, para luego usarlos en lo que es el control. En el calefactor, por ejemplo, en el ventilador tenemos importado el archivo control ventiladores, que es acá. Ese archivo básicamente lo que nos permite es controlar los ventiladores usando un puente H a partir del ciclo de trabajo. Entonces lo que envía esta función es el valor de la salida de ventilador escalado de 0 a 100, y ese valor, que puede ser 20, 30, 40, se aplica acá en lo que es el ciclo de trabajo, ¿no? En velocidad en esta variable, usando la función mover ventilador, que es justamente la que tenemos acá. Y de igual manera para el calefactor, en este caso se definen unos rangos en los que va a trabajar. Aquí tenemos de 0 a 5 y son 3 niveles. Se va a hacer 3 niveles, entonces y al ser 3 niveles, entonces nosotros podemos decidir en qué rango se activan ambos, como en este caso se activa uno, o en qué rango no se activa ninguno. Y para la luz es el mismo sistema que para el ventilador. Hacemos un escalado de 0 a 100 y en el código de control de foco 1 hacemos que se aplique el ciclo de trabajo para estos niveles.
Finalmente, para el identificador es simplemente un on-off, donde enviamos un true o un false dependiendo de cuál es el valor o en qué rango está el valor que nosotros estamos recibiendo a partir del controlador. Eso sería todo con respecto al código de la conexión de S32 con Raspberry.